Voy a volver un poco a esta pregunta de alto nivel, pero quiero Ujú. sumergirme por un segundo para poner más claridad respecto a qué estamos hablando, porque quizás cuando la gente que nos está escuchando dice cómo funcionan las cosas, se imagina más el motor de combustión interna o cómo funciona una bicicleta o cómo funciona una computadora o internet, cuando en realidad te dedicas a otra categoría de cómo funcionan las cosas, como los abrazos, el beso, la amistad y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Me contarías una y cómo funciona esa una cosa que estuviste investigando para ponerlo bien claro con un ejemplo bien concreto? Sí, es difícil porque luego ya llevo 110 temas distintos escritos y olvido, pero tengo como ciertos como grandes éxitos en ese sentido que justamente siempre cuento que son los temas que las personas más dan por sentados y es esta cuestión que como nuevamente ya no en términos como de revancha, pero sí como de satisfacción lo que genera como mayor impacto suelen ser esas cosas que las personas jamás buscarían. Es decir, cuando uno de hecho pone cómo funciona en el navegador, inmediatamente te tira como sugerencias que muchas veces incluso son como coyunturales. Entonces, yendo a lo más inmediato, en los últimos 2 meses había muchas búsquedas respecto de, bueno, cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos o los colegios electorales, cómo funciona el coronavirus y demás. Ahora, hay ciertos temas que las personas no buscan, de hecho son búsquedas raras porque nadie preguntaría, por ejemplo, cómo funcionan los abrazos o cómo funciona agarrarse de la mano y demás, que son cuestiones que conocemos, entendemos, podemos practicar, pero nunca nos detenemos a pensar en, bueno, ¿qué significa? Y justamente, por ejemplo, en el caso de cómo funciona agarrarse de la mano, es la cuestión del tacto, es una que incluso fue muy relevante y lo sigue siendo en el contexto como de nuevo coronavirus 2020-2021 y no sabemos siguientes años, por esta cuestión de de repente la sustracción del tacto. Y cuando ¿A qué llamas la sustracción del tacto? no podemos Ah, tener que no está acceso, más, claro. eso. Y Se nos prohibió darnos la mano, más o menos. claro, y entonces ahí cuando empecé a escribir acerca de eso, en gran parte porque en mi propia experiencia fui muy reacio, bueno, casi 2/3 de mi vida al contacto físico y cuando era chico, justamente muchas veces lo que pasaba era que era a veces como tan exagerada mi reacción a que alguien, no sé, me agarrara el brazo, la mano o me tocara el hombro o lo que sea, que era la primera reacción era como, bueno, ¿qué le pasa a este chico y demás? Y entonces ahí fue como una especie de entrenamiento de los últimos 10 años más o menos respecto de, bueno, cómo aumentar mi umbral de tolerancia al contacto físico y demás. Entonces, el origen como de indagar respecto, bueno, qué pasa con el contacto físico venía de ese lado, pero cuando me puse a investigar encontré un caso que para mí es súper interesante y relevante en este momento, que es lo que pasó en Rumania durante la dictadura de Ceausescu, que una de las medidas que tomó con motivación económica fue reducir el uso de métodos anticonceptivos y prohibir el aborto. Y con restricciones como que solo podían tener acceso las familias que ya tuvieran, no sé, uno o dos hijos, una cosa así. Y básicamente lo que generó fue como un crecimiento demográfico tan explosivo que generó miles y miles de niños que terminaron en orfanatos. Y esos orfanatos no daban abasto con la cantidad de personas que podían atenderlos. Entonces tenías una proporción como demencial, como si te dijera un adulto cada 50 o 100 niños. Entonces hay muchos de esos niños que hoy son adultos que pasaron toda la infancia sin abrazos y sin justamente contacto físico. Lo interesante de este es como una especie de experimento científico perverso, accidental, es que hoy podemos justamente medir las secuelas de todo eso. Y entonces una vasta mayoría de esas personas terminaron con un montón de secuelas psicológicas a raíz de justamente no poder tocarse. Entonces, en un contexto en donde el tacto o el acercamiento está prohibido, o incluso en una sociedad como la Argentina, donde está tan presente, podemos ahí ver qué pasa al respecto.
Y eso, si bien son dos textos distintos, el por ejemplo, el del agarrarse la mano o cómo funcionan los abrazos, hay algo también respecto de cómo ciertas cosas se resignifican. En particular, el tacto como darse de la mano cambió su sentido en los últimos quizás 50 o 60 años. Y el ejemplo de esto, por ejemplo, es la canción de los Beatles, I Want to Hold Your Hand, como una primera instancia como en el cortejo romántico, que es agarrarse de la mano, y hoy la percepción es que agarrarse de la mano implica mucha mayor intimidad que darse un beso con alguien quizás en, no sé, en un boliche, en un bar o lo que sea. Cuando acá el primer paso sería darle la mano. Acá tenés que estar afianzado con una persona para que te permita ir de la mano por la calle. No, no saldrías con cualquiera de la mano. Entonces, ese tipo de cosas justamente son todas cosas que en realidad están ahí afuera y de lo único que dependen es de agarrar e identificar, bueno, este tema, ¿qué se escribió al respecto? ¿Qué canciones hablan de esto? Como, ¿qué anécdota histórica tenemos? ¿Qué bagaje científico tenemos respecto de la importancia, no sé, del tacto para el desarrollo y todo eso? Hace poco leí en algún lugar que en algunos lugares de India los amigos varones van de la mano por la calle. O sea, también hay una dependencia cultural con... O sea, estos no son cosas universales. Estos símbolos o estos rituales que tenemos de tocarnos, no tocarnos o cómo tocarnos, parece que dependen mucho de cada cultura, ¿no? Sí, hay algo también en ciertos países islámicos en donde está muy restringida la cercanía entre varones y mujeres, en donde justamente se da mucha más cercanía entre el mismo género que entre personas desconocidas que no son como el mismo núcleo familiar y demás. Y en eso también entra algo que incluso si cambian como ciertos factores, de algún modo es como lo importante realmente termina siendo también el tacto y la cercanía física como con otro humano, más allá incluso de quien sea. No es como, porque por ejemplo en el caso de Rumania, no es como no tenían el contacto de una madre, por ejemplo. No tenían contacto físico, entonces la diferencia ahí también la podría haber hecho una persona con el rol como de cuidadora. Y no necesariamente una persona vinculada como familiarmente con esa persona. Ujú. Entonces, vos tenés una lista, supongo, de cosas que te gustaría responder, o de preguntas, o de cómo funciona ciertas cosas, y vas agarrando algunas y te vas metiendo. ¿Es así como funciona o cómo te acercás a cada una? Es bastante caótico y por diseño, porque justamente como lo que trato de respetar, tengo como varias como reglas fundamentales de lo que hago, varias de ellas las fui incorporando, algunas están desde el primer momento como lo que me inclinó a escribir. Justamente los primeros como disparadores de escritura tuvieron que ver con, por ejemplo, yo venía como del mundo académico y de la escritura donde incluso se hacen estas cosas que son como en términos literarios me parecen estéticamente espantosos, como escribir en tercera persona del plural, como bueno, como hemos encontrado en tal lado, y hay un solo autor en un paper, y vos decís como, bueno, ¿de dónde viene ¿Dónde están eso? los otros? Que por otro lado es algo muy de la escritura en castellano, en inglés eso no está. Y entonces primero dije, bueno, voy a escribir acerca de lo que sea, incluso de los temas que trabajo y demás, pero siempre la consigna va a ser que trate de respetar como cierta extensión. Al principio era más cerca de 1000 palabras, ahora ya es un poco más de 2000, y siempre anclándolo en cómo ese tema me atraviesa. Es decir, fue como una especie de restricción artificial a no replicar lo que venía haciendo, que era, bueno, cuando escribís un trabajo acerca de, no sé, consideraciones éticas que tiene que tener un gobierno para incorporar inteligencia artificial, no importa cómo me siento al respecto. Entonces acá dije, bueno, quiero justamente siempre ser cuidadoso de eso y apuntar también a que, a pesar de que yo trato de tomar de literatura científica, de historia, bueno, de literatura, justamente de obras artísticas y demás, y de filosofía, no, que mi obra final sea más cercano a la literatura que a la divulgación científica. Si bien no me tomo licencias que vayan en contra, o sea, si hago una afirmación,
tiene que ser muy claro de dónde viene y cuál es como el fundamento empírico de eso, porque tampoco es que estoy escribiendo cuentos. Lo que busco es justamente que se preserve como el placer de la lectura. Entonces, en ese sentido, es que eso me permite también darme el lujo de ser más breve. Entonces, sobre los temas, no necesito ser exhaustivo. En 1000 palabras es muy difícil serlo. Entonces, a lo sumo, trato de algunas cosas introducirlas a través de hipervínculos. Entonces, también eso es un texto pensado para el consumo digital. Entonces, me puedo permitir, a diferencia de en un libro, poder introducir algo solamente por nombre con un enlace sin tener que escribir un párrafo donde expando en esa idea, sino como, bueno, si querés seguir leyendo y te llamó la atención lo que acabo de decir, puedes buscarlo. Y en cuanto a los temas, lo que voy variando. Tengo un poco más de 800 sugerencias de las personas que leen, que a veces hay muchas que, como esa lista es privada, hay muchas que se repiten y me llama mucho la atención. Muy por lejos el tema que más me pidieron, y estamos hablando de unas 30, quizás 35 veces, es lo vinculado a cómo funciona viajar, los aviones, los aeropuertos y demás. Qué raro, no hubiese adivinado eso. Yo tampoco, pero es muy brutal porque si eso tiene como 30, 35 sugerencias, la siguiente tendrá 15 o 20. Mira, Y, y hay algunos como temas que un poco noto que se desprenden de lo que ya escribí, pero lo que trato de hacer justamente es nunca dar un indicio respecto de lo que te puede tocar. Entonces ahí es que trato de, por ejemplo, no escribir acerca de cuestiones como cómo funcionan, no sé, los abrazos o cuestiones como muy vinculadas a cierta cuestión como de lo vinculado a las relaciones y demás, como con continuidad, sino que trato en el medio de mechar con fenómenos como puede ser, no sé, hace poco escribí acerca de los impostores y por qué nos fascinan las historias de personas que se hacen pasar por otras y generan estafas y tenemos como obras de ficción que tienen esto como el tipo que se hizo pasar por un abogado, un médico, un piloto, un no sé qué. Y en el medio trato de a veces tocar temas que son como más duros en ese sentido. Entonces, como por ejemplo, de dónde viene el aire acondicionado y demás. Pero incluso cuando toco esos temas, mi interés suele estar en sus historias. Entonces, justamente porque si vos buscas, de hecho, literalmente cómo funciona el aire acondicionado, encontrás un montón de artículos muy buenos que en 500 a 1000 palabras te explican efectivamente cómo funciona los distintos tipos, cómo funciona la bomba, el gas, esto y lo otro. Entonces, eso no tiene valor. En cambio, en ese caso específico, a mí me parecía mucho más relevante que el primer aire acondicionado central en un edificio de América se instaló en el edificio Cábana en Buenos Aires. Y de hecho, lo instaló la empresa del creador de los aires acondicionados. Y eso me parece que termina dando como una manera como de entrar al tema mucho más interesante que describir como por qué cae el agua de los aires acondicionados en la calle o lo que sea. me,